Bien, el día de hoy iniciaremos la revisión de los grupos aldehído y cetona que forman parte de los temas que se revisan en el programa de Química 4, Área 2, el tema 1.2, la química detrás de los medicamentos, y el subtema, estructura y nomenclatura sistemática de forma específica de aldehídos y cetonas. La elaboración de esta presentación corrió a cargo de la profesora Natalia Alarcón Vázquez y la revisión estuvo a cargo de los profesores Leticia Oralia Cinta Madrid y José Luis Buendía Uribe. Iniciemos entonces. Como propósitos para esta sesión, buscamos que seas capaz de reconocer las semejanzas y diferencias estructurales entre los aldehídos y las cetonas, que seas también capaz de conocer y aplicar las reglas de nomenclatura para dar nombre a compuestos de estas dos familias a partir ya sea de la fórmula o del nombre sistemático. Los aldehídos forman parte importante de los olores y sabores de muchos alimentos que consumimos todos los días. Por ejemplo, en el caso del melón, el 2,5-dimetilheptanal es justamente la sustancia asociada con ese olor tan característico de esta fruta. Para las almendras, el benzaldehído es la sustancia que le confiere ese sabor tan particular y que con mucha facilidad podemos identificar. El cinamaldehído, que corresponde a esta estructura, es el que asociamos al sabor de la canela. ¿Qué hay de las cetonas? Bueno, pues las cetonas son otra familia de compuestos de gran importancia económica. Y son de gran importancia económica porque tienen múltiples aplicaciones. Se emplean para la fabricación de pinturas como disolventes y para muchos usos en la elaboración de otros productos. En esta diapositiva hemos incluido uno de los ejemplos de las cetonas más comúnmente utilizados por las mujeres, que es la propanona o acetona, que se emplea como quita esmalte para las uñas. Los aldehídos y las cetonas son dos familias de compuestos que se caracterizan porque ambos tienen un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo es un átomo de carbono unido a otro átomo de oxígeno con un enlace doble, tal como se muestra en este esquema. Por ejemplo, vemos que de las 4 posibles uniones que el átomo de carbono puede presentar, 2 están ocupadas para enlazarse al átomo de oxígeno y las otras 2 quedan disponibles, las cuales las usan de manera diferente. Por ejemplo, en el caso del aldehído, observa, la tercera unión, el tercer enlace, está establecido con un átomo de hidrógeno y el cuarto con una R. Esta R la utilizamos para representar una cadena hidrocarbonada de manera general. Y esta es justa la estructura en la que tú te tienes que fijar para reconocer a un aldehído. ¿Qué pasa con las cetonas? Bueno, pues las cetonas igual tienen su grupo carbonilo en donde está presente esta unión carbono-oxígeno con doble enlace. La tercera unión va a una cadena hidrocarbonada y la cuarta a otra. Puede ser que estas R sean iguales o puede ser que sean diferentes. Y aquí tenemos lo que caracteriza a las cetonas. Dos familias parecidas pero diferentes. Los aldehídos son compuestos que en su estructura tienen al grupo carbonilo en una posición terminal. Por ejemplo, esta que es la representación general, tenemos la cadena hidrocarbonada unida al carbonilo y la cuarta unión va al hidrógeno. Siempre tendrá que quedar en un extremo. Aquí hemos incluido la imagen de un modelo molecular en tercera dimensión para que te vayas familiarizando con esta forma de representar también a las moléculas, y hemos incluido el código de colores, en donde las esferas de color negro corresponden a átomos de carbono, las blancas a hidrógeno y las rojas a oxígeno. Observa con atención, tenemos aquí la presencia de un aldehído. En el caso de las cetonas, pues bueno, estos son compuestos que en su estructura tienen al grupo carbonilo, pero este se encuentra en una posición intermedia, no se encuentra al final, tal como se observa en esta representación. Habíamos platicado que
el grupo carbonilo en la cetona se encuentra en una posición intermedia y a un lado y a otro de este carbonilo se establecen uniones con cadenas hidrocarbonadas. Y aquí tenemos igual la representación en tercera dimensión de una molécula de una cetona. Bien, ahora vayamos a la parte en donde vamos a explicar cómo es que se asignan los nombres a los aldehídos. Las reglas son muy parecidas a la asignación de nombres para los hidrocarburos, en donde tú ya sabes que necesitamos identificar la cadena más larga que incluye el carbonilo. Si tiene ramificaciones, identificaremos la posición. Y recuerda que el carbono 1 siempre será el que corresponda al carbonilo del aldehído. Y finalmente se adiciona el sufijo al como identificador de los aldehídos y por supuesto indicando con el prefijo numeral cuántos átomos de carbono están conformando a la cadena más larga. Veamos un ejemplo. Aquí hemos seleccionado un aldehído muy pequeñito y observamos que solamente está constituido por 3 átomos de carbono. El carbono número 1 es el que corresponde al del grupo carbonilo. Y como es tan pequeñito, pues basta con recordar cuál es el prefijo para cuando tenemos una cadena de 3 que es prop, adicionar el sufijo al y entonces tenemos listo el nombre que es propanal para este compuesto. Tenemos aquí otro aldehído de mayor tamaño y bueno, por supuesto, tenemos que hacer la selección de la cadena, en este caso es la cadena más larga, la única que tenemos y observamos que es de 8 átomos de carbono. Entonces, si tenemos 8 átomos de carbono, el prefijo numeral será octa más la terminación al, el nombre queda conformado como octanal. ¿Qué hay de la nomenclatura de los aldehídos ramificados? Ah, esta también es muy fácil. Igual, tenemos que identificar la cadena más larga que incluya el carbonilo y aquí tienes que tener en cuenta esta consideración. Hay ocasiones en las cuales te encuentras con una estructura hidrocarbonada que la puedes identificar esa cadena más larga, pero puedes tener 2 o más opciones. Si tú encuentras que la cadena más larga tiene cierto número de ramificaciones, tendrás que seleccionar aquella opción que contenga a los sustituyentes o grupos alquilo más sencillos. Ahorita vas a ver el ejemplo y te vas a dar cuenta de esto que está marcado en negritas y que es sumamente importante. Una vez que ya has identificado la cadena más larga, reconoces las ramificaciones, identificas la posición de cada una. Recuerda que el carbono 1 siempre estará en el carbonilo, será la 1 del carbonilo del aldehído. Contabiliza los átomos para reconocer cuál es el prefijo numeral que debes utilizar y finalmente utilizarás el sufijo al. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos esta estructura. Y esta estructura lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuál podría ser una de las opciones de elección de la cadena más larga. Y observa que esta es una de las opciones. Bueno, ¿y cuántos átomos tiene? Bueno, pues tiene 6 átomos de carbono. Bien, vamos a darle nombre. Una vez que he marcado la cadena principal, que es la más larga que me puedo encontrar, ya se hacen visibles los diferentes sustituyentes que se adicionan a la estructura base. Y entonces tenemos aquí un grupo metilo y acá un grupo isopropilo. Y como tenemos que ordenar alfabéticamente, esto tú ya lo sabes, pues entonces tenemos que indicar con el número la posición del grupo alquilo que corresponda. Acuérdate que el prefijo iso sí se toma en cuenta para ordenar alfabéticamente. Entonces este compuesto se llamaría 4-isopropil 2-metil-hexanal. Esa es una opción. Pero ¿qué pasa si yo no elegí esa como mi cadena principal? Tenemos aquí nuevamente el mismo compuesto, la misma cadena, y ahora no me fui por ahí, me fui seleccionando esta otra cadena. Ah, pero aquí ya tengo otra cosa diferente. Observo que es una cadena, la más larga es de 6 átomos de carbono igual, pero
tengo 3 sustituyentes diferentes. Entonces, ¿cuál es la cadena que debo de elegir? El criterio aquí es buscar aquella cadena que tenga a los grupos alquilo más sencillos. Observa del lado izquierdo, encontramos un grupo metilo, que es sencillo, pero tenemos un isopropilo, que es una estructura, un grupo alquilo más o menos grande. Si comparo estos, son más sencillos. Así es que el nombre que le corresponde a esta estructura será 4-etil, observa, 2,5 dimetil hexanal. Y como esta estructura tiene grupos alquilo más sencillo, esta es la opción correcta. Debo de elegir esta como la estructura que necesito nombrar para este aldehído. Bien, es momento de revisar la nomenclatura de las cetonas. Y como bien te das cuenta, las reglas son las mismas que para nombrar a los demás compuestos. La única diferencia es que ahora, en lugar del sufijo al, utilizarás el ona para identificar que el compuesto que estás nombrando corresponde a una cetona. Tenemos aquí un ejemplo, una estructura hidrocarbonada en donde lo primero que tengo que hacer es seleccionar la cadena más larga que incluya, por supuesto, al grupo carbonilo, que aquí lo estamos incluyendo. Enseguida, tenemos que numerar esa cadena más larga y asegurarnos de que es efectivamente la que contiene el mayor número de átomos de carbono. Y si observas con atención, esa es efectivamente. Una vez que seleccioné, saltan a la vista los grupos alquilo que están insertos en esa cadena principal. Los sombreamos y vemos que tenemos 3 grupos diferentes. Los vamos a identificar en la posición, vamos a reconocer su nombre y los vamos a ordenar alfabéticamente de tal manera que el nombre que corresponde a esta estructura es el 7-terbutil, 8-etil, 5-propil, 4-1-decanona. Observa, ordenamos alfabéticamente y no consideramos en el caso del terbutil el prefijo ter. Veamos otro ejemplo. Tenemos una estructura que selecciono una de las opciones y me aseguro, cuento cuántos átomos de carbono tiene esta cadena, es 10. Y veo las posibles, otras posibilidades de selección de cadena y veo que no hay. Esa es la más larga. Identifico los grupos alquilo y me doy cuenta que simplemente hay 4 grupos alquilo que son específicamente 4 grupos metilo. De tal manera que entonces el nombre que corresponde a esta estructura será el siguiente. 3,5,7,9 tetrametil 4-decanona. Siempre tienes que indicar la posición en la cual se encuentra el grupo carbonilo dentro de esta estructura hidrocarbonada y cerrarás utilizando el prefijo numeral y el sufijo ona para decir que se trata de una cetona. Aquí te dejamos un ejemplo más para que practiques. Esta estructura tiene varios sustituyentes. Numeramos y nos gustaría mucho que te dieras el tiempo para nombrar a esta cadena. Vamos a esperar tu respuesta. ¿Cómo vas? ¿Ya la tienes? Esperemos un poquito más porque si te das cuenta, aquí en esta estructura encontramos varios grupos carbonilo. Si gustas, ponle pausa a este video para que tengas la posibilidad de hacerlo por tu cuenta. Esto es muy importante.
¿De acuerdo? Seguramente ya terminaste y entonces vamos a marcar cuáles son los diferentes grupos alquilo que tenemos aquí. Perfecto. Veo que hay variedad. Y entonces recordamos todas las reglas de tal manera que el nombre que corresponde será el siguiente. 2-eterbutil, 4,6-dietil, 6,14-dimetil, 9-neopentil, 9-propil, 2-decapentanona. ¿Qué tal? ¿Si llegaste a ese nombre? Esperemos que sí. Bien, por el momento hemos llegado al final de esta presentación y aquí compartimos contigo las referencias en las que nos basamos para elaborar este video. Esperamos que sean de utilidad y también hemos colocado aquí las imágenes que empleamos para elaborar este material. Te recordamos que este trabajo fue elaborado por profesores de la Escuela Nacional Preparatoria del Plantel 2, Erasmo Castellanos V, en septiembre de 2021. Hasta la próxima.